por tu misericordia, por tus bondades, por tu gracia inigualable, Señor, para con nosotros. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. Te pido que obres en nosotros y que nos permita ver, Señor, a Cristo en la palabra predicada, y que tu palabra inerrante y toda suficiente nos ayude a cambiar, Señor, y a ser, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga. Hágame el favor, vaya allá atrás donde esa joven, por la niña, sí. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Del 1 al 6, y leo, el texto dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y en todos. Y ese es el texto, no todo el texto. La semana pasada iniciamos lo que yo le dije que era una especie de miniserie del andar digno del cristiano. Si hoy vamos a entrar dentro de la miniserie, vamos a abrir un paréntesis y vamos a abrir otra miniserie en torno a este texto bíblico. Nosotros estaremos hablando hoy de las cualidades del andar digno. Las cualidades que son características, una cualidad o un rasgo distintivo que describe a una persona. Y es algo, o es lo que nosotros somos. No sería una parte de lo que nosotros somos, sino lo que nosotros somos en sí. Para nosotros ver estas cualidades que debe tener todo cristiano, que debe describir a todo cristiano, para nosotros ver esas cualidades, solo vamos a estar viendo el versículo 2 y el versículo 3. Ambos versículos bíblicos que dicen: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese será nuestro texto, que con ambición yo quiero poder terminar ese texto, esos dos versículos bíblicos en esta mañana. ¿Qué significa andar como es digno del llamado del Evangelio? ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a estar viendo. Esa pregunta es la que nosotros vamos a tratar de responder en esta mañana y durante unos 4 domingos más. Y la idea es que nosotros podamos ver todas las cualidades que el apóstol Pablo nos está presentando aquí, que son las cualidades que debería tener un cristiano. Hoy solo vamos a ver una de esas cualidades, que es la humildad. Solo vamos a ver la humildad hoy. Y yo pudiera preguntar en esta mañana: ¿quiénes son humildes aquí? ¿Quiénes pueden levantar las manos y decir: mira, con toda humildad yo soy humilde? ¿Quién? Escuché dije un gallo por ahí. Nosotros podemos decir que la humildad es la virtud cristiana fundamental. La humildad es un valor opuesto a lo que es la soberbia. Es opuesto
al ego, es opuesto a la altanería. Pero el que se concentra en la humildad demasiado tiende entonces a ser orgulloso, porque entonces se siente orgulloso de su humildad. Nosotros vivimos en un mundo que carece de humildad. Y no solo que carece de humildad, sino en un mundo que exige que no se sea humilde, porque se admira al que es ególatra, al narcisista. Y es común, tú ves que las personas que más lejos llegan son los que son arrogantes, altaneros, prepotentes, lo que presumen ser una cosa que ni siquiera son. Eso porque ese es el estándar del mundo, pero nosotros como cristianos tenemos una contracultura y es lo que nos enseña las escrituras, la contracultura del evangelio, porque a lo que el mundo le llama bueno, el evangelio dice que no es bueno, que es malo. Ahora, el primer pecado, ¿cuál fue? El primer pecado fue el orgullo. Subiré hasta los cielos, a lo alto, hasta las estrellas de Dios y me sentaré. ¿Recuerdan la expresión de Satanás? El primer pecado fue el orgullo. Ahora, ¿cuál fue el problema del pecado de Adán y Eva? También fue el orgullo. Adán y Eva pusieron sus juicios por encima de los juicios de Dios. Y se dejaron engañar por causa del orgullo. Ahora mire lo que nos dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Cito Isaías: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Lo que está diciendo Isaías es que Dios, de manera personal, Dios enfrenta a los soberbios y los soberbios no tendrán escapatoria ante Dios. Pero Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Pablo dice que nosotros no nos debemos creer que somos los más, que no debemos creer que nosotros somos superiores. Y tenemos que reconocer que algunas veces nosotros nos comportamos como que somos superiores. Algunas veces nos creemos y algunas veces nos consideramos. Y eso nos lleva a no respetar a nadie y eso nos lleva a no considerar a nadie y nos lleva a no someternos a nadie. Y creemos que todo, absolutamente todo, están por debajo nuestro. Y eso es orgullo. Y el orgullo es condenado y es enfrentado por Dios. Salmo 138. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. Es una cita que también hace uso de ella Santiago. A veces los orgullosos andan mirando la apariencia para ellos saber cómo se van a comportar. Y es muy común usted ver a una persona que es orgulloso ir a su puesto de trabajo y saludar con mucho cariño al gerente, al subgerente, al encargado de un área, pero no así saludar con el mismo cariño a la persona de servicio de limpieza. ¿Por qué? Porque el orgulloso no se siente identificado con una persona así, porque siente que esa persona es inferior a ella. Y nos pasa eso a nosotros. Nos pasa que vemos una persona bien vestida y hacemos un juicio y decimos, tú ves, esta persona, hacemos un juicio de manera rápida. Ahora, mi pregunta es, ¿pasa eso en la iglesia? ¿Pasa en la iglesia que a veces hay quienes seleccionan con quienes van a compartir porque están buscando quienes estén a su propio nivel? ¿Pasa eso en la iglesia? Que aparecerán hermanos que se creen y que se consideran que son mejores que los demás. Eso es orgullo. Y se exhiben ropas,
como si nosotros somos modelo de pasarela. Se exhiben vehículos. Tú tienes una Ford Edge. No, pero yo tengo un Kia. No, pero que fulano tiene esto. Se exhiben trabajos. Y hay quienes incluso exhiben hasta conocimientos bíblicos. Y creen que porque ellos saben un poquito de la Biblia, eso le hace sentirse y ser superiores a otros y le hace rechazar a quien ellos consideran que no tienen el mismo grado de conocimiento bíblico porque están por debajo de ellos. Cuando se supone que el Señor nos ha dado a nosotros el conocimiento para que nosotros pudiéramos ayudar y pudiéramos enseñar a quien supuestamente tiene menos que nosotros. O dicho de otra manera, para que nosotros pudiéramos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema en muchos años de los bautistas? Que los bautistas creían que tenían un grado superior a todo el mundo y que tenían un conocimiento tan alto que ellos no se podían juntar absolutamente con nadie. Y eso no es así. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo sin importar el nombre de la denominación. Somos cristianos y eso es lo que importa. Que vamos para el cielo y que juntos, sin importar que tengamos diferencias, podamos adorar a nuestro Salvador. Y si no nos soportamos aquí en la tierra, ¿nos vamos a soportar allá? Entonces, no, porque los pentecostales, eso no. Aquello, eso no. Nosotros no estamos llamados a nosotros rechazar y a nosotros excluir grupos. Nosotros estamos llamados a vivir y a predicar el evangelio. Y al que entendemos que no está viviendo las cosas como tiene que vivirla, enseñarla. Y enseñarle con nuestra vida y enseñarle cómo deben ser las cosas conforme a lo que dice la Biblia, pero no nosotros creyéndonos superiores a ellos. Entonces, en República Dominicana específicamente había una putna que el que era pentecostal decía, no, ellos son fríos. Nosotros tenemos unción y ellos tienen conocimiento bíblico. Y los bautistas decían, no, ellos son emocionales. Ellos no tienen conocimiento bíblico, ni saben lo que están haciendo. Y había una pugna como que si fueran dos partidos políticos, uno está hablando para un lado y otro está hablando para el otro lado. No, no debe ser así. Ni debe ser así hacia afuera, ni debe ser así hacia adentro. Porque nosotros debemos modelar a Cristo. Y Cristo debe ser el centro de todas nuestras relaciones. Y entre nosotros mucho más. Nosotros no podemos entre nosotros maltratarnos porque yo entienda que usted no tiene cierto grado teológico ni domina tan. No, yo no puedo maltratarlo a usted por eso. Porque somos hermanos al final. Y tenemos que tratarnos como hermanos. Cuando usted ve a alguien presumiendo de lo que sabe, no es más que un ególatra. No es más que un narcisista. Cuando usted ve a alguien presumiendo que tiene conocimiento bíblico y con eso que supuestamente sabe hace sentir mal al que él cree que tiene menos conocimiento que él, no es más que un ignorante, no es más que un arrogante, no es más que un prepotente. Y no es a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos está haciendo un llamado a la humildad. Es una persona que actúa así, que tiene realmente conocimiento, pero necesita el conocimiento mayor, necesita conocer a Cristo. Porque una persona que conoce a Cristo no se conduce así. El que presume lo que tiene, reitero, no sabe quién es Dios. Porque siempre, hermano, nosotros vamos a ser tentados a sentirnos orgullosos por nuestras capacidades. Nos vamos a sentir tentados a sentirnos orgullosos por nuestros logros. Por eso siempre debemos llevar nuestros logros y nuestras capacidades al pie de la cruz, sabiendo que todo, absolutamente todo cuanto nosotros tenemos, nos lo ha dado el Señor y nos lo ha dado para la gloria de su nombre. El Señor nos ha llamado a ser humildes,
Y nosotros hacemos bien en escuchar y hacemos bien en obedecer al Señor en este llamado. No deberíamos hacer nada siendo arrogante, porque ¿qué ganamos con eso? Lo opuesto a lo yo es la arrogancia y todo pecado. Escúchenme bien con esto. Todo pecado, no importa cómo se llame, tiene su raíz en el orgullo. Todo pecado. De hecho, hay estudiosos bíblicos que dicen que el terreno fértil donde se siembran todos los pecados es el orgullo. Pero también toda virtud tiene su raíz en la humildad. Cuando somos humildes, la humildad nos hace vernos a nosotros tal y como nosotros somos. Y reitero, hay gente que son tan humildes que se sienten orgullosos de su humildad. ¿Verdad? Soy tan humilde. El que es humilde sabe y está convencido que todo lo que tiene lo tiene por pura gracia. Que todo cuanto él o ella es, lo es por misericordia de Dios. Y que ha sido el Señor quien le ha colocado y quien le ha puesto donde está y quien le ha dado todo lo que tiene y todo lo que posee. O sea que al final del camino lo que tiene no es suyo, sino que es de Dios. Y por tanto no debe presumir, porque no debe presumir algo que ni siquiera es suyo y que ni siquiera le fue dado por su propia capacidad, sino que le fue dado por pura gracia. Pero somos muy presumidos. El que crea que no, tiene todo el derecho de levantarme la mano y decirme, no, mire, yo no soy presumido. Yo sí soy humilde. Un día, yo entro a mi casa y yo le digo a Braimi, ¿y quién es ese que está ahí en el pasillo? Es un hombre hermoso, elegante, y eso me causa preocupación. Y Braimi me dice, no, fue que moví el espejo para ahí, es un espejo que tú estás viendo. Y yo, perdón. Eso es orgullo, ¿verdad? Eso es orgullo. Yo le estoy diciendo de una forma jocosa. Pero cuando yo solo presto atención a mi imagen y yo solo presto atención a verme bien, fíjense, no estoy diciendo que no presten atención, usted tiene que verse bien. Ahora, cuando la razón de yo verme bien es para yo presumir, y como dicen algunos por ahí, para yo romper ojo, eso es orgullo. La línea entre mi amor propio y el orgullo es una línea muy estrecha. Porque el orgulloso se cree que él es lo mejor y que él tiene lo mejor y que todo lo que él posee es lo mejor. Una vez yo trabajaba en una empresa y había un compañero que estaba vendiendo un vehículo, señor, un vehículo del 85 que él tenía. Y eso fue en el 2000, 2002, 2003. Y él estaba vendiendo un vehículo del 85. Es verdad que el vehículo estaba en buenas condiciones, pero él pedía una cantidad de dinero que nadie se la iba a dar. Bueno, se transó con un compañero y el compañero le dio algo que todos creímos que fue una exageración, porque el vehículo era del 85. Entonces él le va a comprar un vehículo a otro compañero de trabajo y desde que él va a ver el vehículo, que el vehículo era del 99 y él mira el vehículo y dice, no, ese vehículo no está en buenas condiciones. Ese vehículo empieza a buscarle defectos y le dice, porque si tú hubieras tenido el vehículo mío, tú ves el vehículo mío. Y yo con mi orgullo aplasto al otro, que fue lo que él hizo, aplasto, derribo al otro, simplemente porque lo que yo tengo, yo sé cómo yo le doy mantenimiento, yo sé lo que yo hago con él, pero tú no, tú eres una cosa que tiene que hacer lo tuyo, dármelo asequible, porque tú no tienes la capacidad que yo tengo para yo poder manejar eso. Y el que tiene que presumir algo, hermano, el que tiene que presumir algo es digno de lástima.
Porque el que presume exactamente porque lo que quiere que los demás vean, él no es eso. Ella no es eso. Quiere que los demás vean lo que no es. Y quiere vender una imagen de algo que no es real. Y esto está mezclado con orgullo, con hipocresía. Pero es una persona así, es una persona que no es confiable. La persona confiable es aquella que sabe que sin Cristo es nada y que todo lo que tiene es de Cristo, para Cristo y por Cristo. Que es solo la gracia de Dios quien le sostiene y que no tiene nada mejor que Cristo dentro de su arsenal. Que la diferencia entre él y el más malo de los pecadores no son su actitud ni la forma en cómo enfrenta la crisis ni la forma en la que enfrentan los problemas, sino que la diferencia la hace la gracia de Dios que lo ha salvado. Y el mundo está lleno de gente que dice que es lo que realmente no es. Y eso lo vemos también en la iglesia. Eso se refleja también en la iglesia. Que también hay hermanos que quieren ser el centro de atención. Y que como los bebés, yo no sé, ustedes los que tienen niños, hay una etapa de los niños que ellos quieren llamar a la atención con todo. Y todo lo que hacen es pidiendo atención. Y hay creyentes que hacen las cosas también para llamar la atención. Porque ellos entienden que las cosas deben girar en torno a ellos. Y el centro de la iglesia es y debería ser Jesucristo. Solo Jesucristo. Hay otros creyentes que son tan espirituales que presumen la oración, pero ellos no oran. Oiga bien esto. Que presumen estar en grupos que estudian las escrituras, pero ellos no la estudian. Yo he visto creyentes decir, no, yo pertenezco a la iglesia bautista. Y otros le dicen, esa gente come en Biblia. Y ellos con la cara de que nosotros somos así. Biblia como nosotros nadie. Pero yo conozco a la persona que está hablando y sé que mensual quizá lee un texto bíblico. Eso es hipocresía. Eso es querer vender una imagen que nosotros no tenemos. Eso es querer nosotros venderle a los demás que sí, cuando tú haces un análisis profundo hacia abajo, te das cuenta que no, hermano. El Señor no está buscando bautistas íntegros. El Señor está buscando que los creyentes sean bíblicos y estén centrados en la palabra. Pero somos así de orgullosos. Y somos tan espirituales a veces a la hora en punto de decir lo que nosotros hacemos. Y a veces lo que hace nuestro grupo lo asumimos ante los demás como es lo que nosotros hacemos, pero en realidad nosotros no hacemos eso. En realidad no hay que orar tanto. ¿Para qué? Eso era Jesús que necesitaba orar y que se llevaba a los discípulos a orar. Eso era Jesús, nosotros no. Nosotros somos super saiyajines espirituales y no necesitamos tanto de la oración. Eso nosotros no lo decimos así, pero vivimos como que es así. Y de hecho hay incluso creyentes que hasta menosprecian la oración. ¿Y que se justifican? O sea, justifican su irresponsabilidad diciendo, el Señor lo sabe todo. Otros que son muy dados a la oración, que solamente oran cuando van a comer. Los que son más todavía, que son un poquito más allá, más espirituales, oran antes de acostarse. Y oran así, Señor, tú sabes lo que te dije ayer. Y a roncar. Eso es, y tiene que ver con nuestro ego. Porque eso nos lleva a nosotros a dar excusas infantiles. Y cuando tú le dices a un creyente, ¿por qué tú no estudias la Biblia? Pone excusa que tú dices, pero esa excusa la pone por no quedar mal.
¿Y por qué no quiere quedar mal? Por su orgullo. Tú estás orando, tú oraste toda la semana y te dicen, sí, mira, no, mira, tal día, y te dan una excusa porque no quieren quedar mal, no quieren decir, mira, yo he sido irresponsable en la oración. Bueno, yo le quiero dar un testimonio. Yo he sido irresponsable en la oración y le pido que me ayuden para yo ser un poco más responsable. Porque yo le he dedicado tiempo a cosas triviales y a las cosas importantes no le he dedicado el tiempo que he tenido que dedicarle. ¿A quién usted ha escuchado hablar así? Y es lo que debería ser. Pero buscamos excusa para vernos bien y para que nos vean bien. Y la humildad no nos permite dañar a nadie hacia afuera. Pero decimos, no. Lo que pasa conmigo es que yo digo la verdad. Y al que no le gusta escuchar la verdad, que se tape los oídos. Porque yo lo que digo es la verdad. Y nosotros tenemos con la verdad dos opciones. No más de dos. Tú puedes decir la verdad de dos maneras. Una, diciendo la verdad sí, sin importarte dañar a nadie, porque tú eres el gurú de la verdad. Y tú dices lo que quieres, cuando quieres, como quieres, a quien quiere y como se te da la voluntad. Tú tienes esa opción. Ahora tú tienes la otra, que es la correcta, que es decir la verdad tan llena de amor al corregir, que el otro, al escucharte decir lo que tú estás diciendo, en vez de sentirse ofendido, se siente agradecido porque tú le sacaste de una confusión o porque tú le hiciste ver algo que no estaba viendo. ¿Ven que son formas diferentes? Pero el orgulloso no le interesa eso. Al orgulloso le interesa solamente ser visto y ser exhibido, y el costo no le importa. ¿Cuál es la enseñanza bíblica en torno a la humildad? Que imitemos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro modelo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro modelo. Nosotros no tenemos un modelo. No es que no tenemos un modelo, es que no existe un modelo como el que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el mejor modelo. Por eso a mí, de manera personal, a mí me sorprende cuando yo veo cristianos compartiendo frases de Mahoma en las redes sociales, compartiendo frases de pensadores griegos en las redes sociales, y yo me sorprendo y digo, wow, ¿y desde cuándo es Mahoma el modelo de la iglesia? ¿Y desde cuándo es Confucio? Bueno, el modelo mío se llama Jesucristo, y yo duraré toda la eternidad aprendiendo de Él y nunca terminaré, porque es inagotable. Cristo es una fuente inagotable para el creyente. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos da una muestra de la humildad y del modelo de humildad que nosotros debemos seguir. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro modelo de humildad. Dios se humilló por criaturas orgullosas. Oiga lo irónico de esto. Criaturas orgullosas. Dios, que es el creador, se humilla por esas criaturas orgullosas y muere en el lugar de ellas. Jesucristo se humilló a sí mismo. Nadie podía humillar a Jesús. Hermano, nadie. Y cuando estoy diciendo nadie, no un nadie relativo, es un nadie absoluto, porque Cristo es Dios. Y por eso cuando Juan empieza en su evangelio, Juan dice, ¿qué dice Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y ese verbo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y luego Pablo nos dice, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Nadie podía humillar a Cristo. Nadie. Absolutamente nadie. El que dijo en Génesis sea la luz y la luz no se resistió, fue la luz. Nadie podía humillar a Cristo. De hecho, por eso el texto dice que Él se humilló a sí mismo. Se humilló y la humillación de Dios trajo la glorificación de nosotros. Él podía exigir que le sirvan y no lo hizo. Él dijo, yo no vine a servir. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Él podía exigir que le sirvan, pero vino a servir. Podía exhibir su gloria, porque es glorioso. Pero vino y sirvió como un siervo. Podía hacer todo cuanto Él quería porque era Dios con nosotros. Pero se limitó por amor a nosotros. Y después de la humillación, entonces vino la gloria. ¿Pero la humillación de quién? La humillación de quien nadie podía humillar. La humillación, la autohumillación de Él se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el ejemplo que Cristo nos ha dejado, el ejemplo de humildad. De ser humilde, nosotros debemos tratar a los demás como nosotros queremos que los demás nos traten a nosotros. Y nosotros deberíamos vivir pendiente de qué debemos vivir pendiente. Bueno, que nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros somos dependientes, dependemos de la gracia sublime de nuestro Salvador. Y todo cuanto hacemos deberíamos hacerlo para la gloria de nuestro Señor. Que toda gloria es o debería ser de nuestro Señor, dada por nosotros, y que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros. Fíjense que yo dije amarnos, no aplastarnos. No vivir en disputa, sino en amor. Y es el orgullo el que no nos deja pedir perdón. Es el orgullo el que no nos deja pedir ayuda. Es el orgullo lo que nos hace presumir y aparentar lo que realmente no somos. Es el orgullo que me hace hablarle mal a los demás porque yo creo que yo siempre tengo la razón. Es el orgullo que no me deja mirar más allá de mis derechos. Es el orgullo el que me hace creer que yo merezco pleitesía. Es el orgullo que me hace orar mal porque me hace centrar en mí y solo en mí. Es el orgullo el que me hace ofender a mis hermanos. Es el orgullo el que me hace creer lo que realmente yo no soy. El orgullo es el que me hace no respetar la autoridad. Y el orgullo me hace no someterme a nadie. El orgullo. Y a mí de manera particular me sorprende cómo los creyentes de hoy no les gustan someterse a nadie y a la vez decir que tienen una relación con Dios, que eso no tiene ejemplo. Pero no se someten a nadie. Como ellos asisten a una iglesia, a la iglesia donde ellos asisten, ellos la tratan como si fuera un club social, donde tienen una membresía. Y como tienen una membresía ahí y pagan una membresía allí, hay que darle un buen servicio, un servicio al cliente. Y a ellos hay que servirle porque ellos son ellos. Y así está el creyente de hoy. El creyente de hoy no piensa en Cristo, piensa en Él. Piensa más en su propia justicia que en la justicia de Dios. El creyente de hoy ha llegado a creer que ellos son celebridades y hay que tratarlos como celebridades.
Y nosotros no somos celebridades, nosotros somos cristianos, somos la iglesia de Cristo y tenemos que vivir como lo que somos, la iglesia de Cristo, una comunidad de fe, una familia de fe, y debemos honrar a Dios con nuestras relaciones. Es la humildad, la cualidad del creyente fiel, ese creyente que es guiado por el Espíritu de Dios. La humildad es una característica del creyente. Es imposible que una persona, después de haber estado con Cristo, sea una persona orgullosa. Porque ser humilde y ser cristiano es algo que van de la mano. El orgullo nos hace creer, reitero, que nosotros todo lo merecemos. Todo, absolutamente todo. Y nos hace pensar solo en nosotros y nos hace centrar solo en nuestras necesidades. El orgullo hace que yo piense en mí, porque yo soy el que necesito, porque yo soy el centro. El orgullo nos hace que si nosotros vamos de visita a visitar a alguien y nos sirven un café, el orgullo hace que yo vaya y me sirva como que todo el café lo hicieron para mí y no piensen en los que andan conmigo. El orgullo me hace pensar tanto en mí que si se está sirviendo comida y estamos todos en un grupo, yo me sirvo de manera egoísta. Una montaña, sin yo pensar en que hay otros que necesitan servirse. Yo visité un lugar hace unos años. Dije hace unos años para que no estén pensando en cuál actividad de la iglesia fue. Y el grupo que andábamos nos sirvieron comida. Y todo el que estaba ahí se sirvió. Pero no solo no que se sirvió, de que no se sirvió como que lo tenían en un cuarto trancado, amarrado, y no le daban comida por 6 meses. Y se sentaron en la mesa. Y donde yo estaba sentado, que todavía yo por costumbre siempre espero que todos se sirvan. Y yo estaba sentado y se me sentó uno al frente y yo no le podía ver la cara bien. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿y por qué usted se sirvió tanto? Y me dijo, hoy sí se acaba. Al final, no se comió todo lo que se sirvió, ni tampoco los demás que fueron con él. Pero otros, los últimos que fueron, no pudieron comer bien porque ellos se sirvieron de forma egoísta. Y eso lo hace el orgullo. Había un egoísta que solo pensó en él y eso entonces limitó a que los demás pudieran también satisfacerse. En mi casa, cuando Jiré regularmente hace algo de comida, siempre en la casa Jiré y yo somos quienes, los encargados de los chefs, somos nosotros. Pero cuando Jiré cocina en la casa, Jiré es tipo yo. ¿Cómo tipo yo? Si yo no desayuno algo en la mañana, el domingo, cuando yo salgo del culto, yo salgo ciego, sordo y mudo. Literalmente, muerto de hambre. Tengo que comer algo. Y me pongo nervioso y me pongo como así, como que hasta que como algo, después que como algo, como que las aguas vuelven a su nivel. Y Jiré, cada vez que hace algo de comer, siempre Jiré tiene hambre. Pero Jiré tiene algo muy peculiar. Y es que aunque ella tiene mucha hambre, aunque ella dice literalmente que se está muriendo de hambre, ella espera que todos se sirvan antes de ella servirse. Y eso es sabio. Y es muy sabio, que quizá ella no lo ha pensado, pero yo sí, porque todo lo que quede de ella. Sí. Mano, y yo lo estoy diciendo de una forma que usted se pueda reír, pero se lo estoy diciendo para que usted cree conciencia con eso. A veces nosotros somos egoístas hasta comiendo. Somos egoístas hasta tomándonos un café. Somos egoístas hasta compartiendo con los demás porque queremos que solo
centrar todas las cosas en lo que yo quiero, en lo que yo deseo y en mis gustos. Y somos tan egoístas que alguien nos está contando un problema que tiene. Y nosotros le decimos, sí, tú tienes razón, lo que tú estás diciendo es verdad. Ahora mira, yo tengo tal problema que es más grande que ese. Pero no estamos hablando de ti. O si no estamos buscando en la mente, estamos buscando cómo contestarle. Y mientras estamos buscando en la mente cómo contestarle, no estamos escuchando a la persona que nos está diciendo algo, que tiene una necesidad y necesita un consejo de nosotros. Porque queremos sobresalir y darle una respuesta que nos haga ver bien. El orgullo no nos deja aprender de otro porque siempre nosotros no creemos que lo que sabemos somos nosotros. Y nos vivimos comparando y nos vivimos poniendo modelo. Y decimos, no. Nadie aquí tiene más capacidad que yo. Y olvidamos que el modelo de la iglesia, y yo soy parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, el modelo de la iglesia es Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No hay otro modelo. Nosotros no tenemos otro modelo. El modelo nuestro es Jesucristo. Y la humildad en la vida del creyente debe reflejarse en todas las áreas. En todas. Cuando come, cuando habla, cuando trabaja, cuando comparte. Todo debe decir que el creyente es humilde. ¿Cómo lo va a decir? Cuando todas las cosas que yo haga como creyente refleje a Cristo y no refleje mis gustos y mis deseos, sino la gloria de Dios. Y va a ser así cuando seamos cristianos, cuando seamos cristianos que viven conforme a la palabra de Dios. Porque una persona que es humilde no presume. El humilde siempre cree que es orgulloso. Y el orgulloso siempre cree que es humilde. Nunca nosotros hemos sido tan orgullosos como aquel día que creímos que éramos humildes. Yo no puedo pretender andar de manera digna y no andar en humildad. La humildad es elemental en la vida del creyente porque solo los humildes heredarán el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a entender y a vivir en humildad para la gloria de su nombre. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tus bondades que nos muestra, Señor, las cosas que debemos hacer por medio de tu palabra. Ayúdanos a meditar en este tema de la humildad, a reflexionar, Señor, y a ver las cosas que nosotros hacemos en el día a día para nosotros poder ajustar nuestras vidas, Señor, a tu palabra. Y te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos comportado de manera orgullosa, si hemos mostrado nuestro ego en vez de la humildad. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a entender que nosotros no somos rivales, que somos consiervos y que vamos a dar cuenta un día a nuestro Dios, a nuestro Salvador, de todo cuanto nosotros hagamos y de cómo nos tratemos el uno para con el otro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.